Muy bien, buenas tardes con todos. Continuamos con nuestros temas de primera comunión. Hoy vamos a hablar del pecado, desobediencia a Dios. Una forma de hablar del pecado es contar lo que aparece en el Génesis. En el primer capítulo y en el segundo capítulo leemos cómo Dios, siendo tan bueno, crea al hombre y a la mujer, crea todo cuanto existe y especialmente al ser humano le da esa tarea de ser administrador, de cuidar toda la creación y lo resalta con algo especial, les da un don especial. El hombre y la mujer, a diferencia de las demás criaturas, ha sido creado a su imagen y semejanza. Esto es un regalo. Dios, siendo Dios el creador, le regala su imagen y su semejanza al ser humano. Sin embargo, en el capítulo tercero del libro del Génesis vemos que el hombre y la mujer no responden bien, porque el Señor les invita a aprovechar toda la creación, pero les dice de que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva desobedece, Adán desobedece. Y esta desobediencia es el pecado original. Es importante que resaltemos de que frente al inmenso amor, elección, preferencia que tuvo Dios por Adán y Eva, cuando ellos tuvieron por sí mismos que dar esa respuesta, pues no les fue fácil y de hecho cayeron en el pecado. Ahí apareció la serpiente, el tentador, sí, ciertamente, pero fueron Adán y Eva quienes con su libertad cometieron este pecado desobedeciendo a Dios. Desde ese momento hemos quedado heridos y todos los hijos de Adán y Eva hasta nuestros días, todos los seres humanos, tenemos esa huella, esa herida del pecado, del primer pecado. A ese primer pecado se le llamó pecado original. El pecado original, todos nacemos con ese pecado original. Y ese pecado original se nos borra con el bautismo. La única persona que nació sin pecado original fue la Virgen María. ¿Qué huella ha dejado el pecado original en nosotros? Esa tendencia a pecar. Somos débiles. Todos podemos cometer pecados. Todos tenemos esa herida. Eh, por eso es importante que frente a la debilidad que tenemos o la inclinación que tenemos para pecar, sepamos apoyarnos en Dios, que siempre nos escucha, que siempre nos perdona, y también en el ejemplo de los santos y de los demás. ¿Qué cosas o, de, o qué tan grave es el daño que el pecado ocasiona en nuestras almas? Allí debemos hablar de las cuatro rupturas. El pecado ocasiona una ruptura con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la creación. Cuatro rupturas. Con Dios porque le hemos ofendido. Él nos dio todo y nosotros no le hemos respondido bien. Con los demás porque siempre estar mal con Dios nos vuelve egoístas y de alguna manera eso lastima, disminuye, afecta la relación que tenemos con nosotros, con la familia, con los amigos. La relación con nosotros mismos también, porque si somos egoístas y si nos estamos poniendo por encima de los demás, no somos por encima de los demás. Siempre necesitamos de la familia, de los amigos. Si nos hemos vuelto muy caprichosos, muy engreídos, nos estamos haciendo un daño, porque ser caprichosos y engreídos no es un bien para nosotros. Y tercero, siempre se afecta a la creación. Cuando hay mucho desorden, mucha vanidad, mucha, mucha codicia, pues no cuidamos la creación, sino que abusamos de ella. Cuando Dios nos ha pedido que la cuidemos lo mejor que podamos. Podemos servirnos de ella para vivir, pero tenemos que cuidarla también. Esto es un poco el tema del pecado. Recapitulando. Primero, para hablar del pecado hay que hablar de la historia de Adán y Eva. Capítulo 1 y 2, amor de Dios por el hombre. Capítulo 3, el hombre no responde como debía. Tenemos que hablar que ese pecado ha sido transmitido a toda la naturaleza humana, es el pecado original y todos nacemos con ese pecado. Ese pecado nos deja una huella, que es la inclinación a pecar. Lo que consigue perdonarnos el pecado es el bautismo, pero la huella va a permanecer con nosotros para siempre. Por eso necesitamos mucho, conscientes de nuestro pecado,
apoyándose en Dios, apoyándose en los santos, en la iglesia, en los demás. Tercero, el pecado ocasiona cuatro rupturas, porque es muy grave, es muy feo, nos hace mucho daño. Así como el coronavirus nos da dolor de cabeza, nos afecta la circulación, la respiración, el pecado, ¿no?, rompe con Dios, rompe con los demás, rompe con nosotros mismos y rompe con la creación. Esas son las cuatro rupturas del pecado y por eso tenemos que aprender a luchar contra él. Aunque somos débiles, aunque estamos expuestos a caer a él siempre, no nos quedamos encerrados pensando que así lo vamos a evitar, sino que luchamos contra el pecado poniendo todo de nuestra parte. El principal aliado contra el pecado es Dios. Él no quiere vernos en ese pecado porque sabe que nos hace mucho daño. Ciertamente es una desobediencia, pero también es un grave daño que nos hacemos a nosotros mismos. Por eso es importante que con la ayuda de Dios podamos vencerlo. Les invito a que para terminar el tema tratemos de poner el ejemplo de un pecado de lo que hayan ido escuchando, de las experiencias de los niños, para que vean lo grave que es. Por ejemplo, una mentira, como mamá se molestó, como papá se peleó con mamá, o como ahora mamá siempre desconfía. Entonces, todo eso lo ocasionó el pecado de la mentira. Siempre los pecados ocasionan muchos daños en los demás. Contamos con Dios para no pecar y para, aprendiendo de nuestros errores, ir avanzando en la vida a la felicidad que nos ofrece el Señor. Muy bien, cuídense, bendiciones.